Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con cómo reaccionamos hacia las cosas, con cómo pensamos y cómo decidimos lo que vamos a hacer. Ya se llama sentados a los pies de Jesús, ya. Y bueno, si tú quieres entender un poquito al respecto de eso, vamos a la palabra. Bueno, lo primero que quiero decir es que ustedes deben tener percibido que mi voz no está muy buena hoy. La verdad, esta semana yo hice el examen, estuve mal, hice el examen y estoy con COVID. Entonces estoy en cuarentena, estoy aislado, está todo bien. Yo tuve fiebre un tiempo, pero ahora ya no tengo más, solo lo que tengo es la voz que ustedes están percibiendo y tengo un poco de dolor en el cuerpo. Ya estos son los síntomas que tengo, gracias a Dios, ya. Pero también pensando en todo eso, en toda esta situación que pasé y pensando también en cómo reaccionamos en las situaciones y conversando con Dios, yo la verdad quise traer esta palabra que va a ser una palabra más cortita, ya. Pero quiero reflexionar un poco al respecto de eso, en cómo tomamos decisiones, en cómo reaccionamos cuando las cosas pasan con nosotros. Y para eso me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias ahí en el libro de Lucas, ya en el capítulo 10. Y ustedes fueran al final del libro ahí, en los versos 38 a 42. Y yo quiero leer con ustedes, ¿ya? Dice así. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Bueno, vamos a entender un poquito qué está pasando en este pasaje, que es un pasaje bastante conocido. Ya hemos tenido muchas palabras, hemos meditado bastante al respecto de eso. Pero ¿qué nos enseña este pasaje? Bueno, el pasaje nos enseña, la verdad, nos muestra que Jesús en un momento, él está pasando por una ciudad y él decide quedarse ahí un poco. Pero es interesante porque esta María y Marta, ellas son hermanas de Lázaro, ¿ya? Y Jesús era amigo de Lázaro, Jesús era amigo de María y Jesús era amigo de Marta. Pero el comienzo del pasaje va a decir que Jesús vino a quedarse en la casa de Marta. O sea, por algún motivo, no sé, quizá por pura coincidencia, pero primero tenemos que pensar y entender ahí, quiero enfocarme en el hecho de que Jesús estaba ahí por Marta. Pero Marta estaba tan preocupada con las cosas que estaban pasando a su alrededor. Mira, yo voy a recibir a Jesús en mi casa y Él va a venir y yo quiero que todo esté bien, Y ella hizo planes, ella pensó un montón de cosas, ella estaba decidiendo un montón de cosas y su intención era buena. Ella tenía buenas intenciones porque quería recibir bien a Jesús. Ella estaba haciendo todo lo que estaba haciendo porque quería lo mejor para Jesús o para la obra de Jesús, para recibir sus discípulos. Quizá ella estaba programando todo para que después a la noche, cuando Jesús llegara, que tomara un té con él y después a la noche, cuando estuviera más descansado, que hiciera una prédica para muchas personas. No sé qué estaba preparando ella. Quizá ella estuviera preparando un montón de cosas, pensando en la obra de Dios, pensando en recibir mucho de Jesús, pero ella tenía sus planes, su forma de actuar, su forma de ver esta situación, ya, de reaccionar a todo lo que estaba pasando. Ella tenía todo eso.
Y ahí lo que pasa es que ella está preparando a su forma todas las cosas. Jesús llega y María entonces llega y se pone a los pies de Jesús, empieza a escucharle a él. Y ella está preparando todas las cosas, quizás preparando para que fuera un ambiente mejor para las personas que van a llegar, para que Jesús predicara para ellas. Y entonces en algún momento ella dice, pucha, yo estoy preparando todas las cosas, yo estoy haciendo todo. ¿Y por qué Jesús acepta que María quede de esta forma? ¿O por qué pasa eso con María y yo estoy aquí en esta situación y estoy preparando todo? Y ella está ahí relajada y todo eso. Y muchas veces también este sentimiento es el sentimiento que pasa en nuestro corazón, ¿ya? Y cuando ella habla eso, cuando ella le dice a Jesús, mira, ¿puedes decir a mi hermana que me venga a ayudar? Jesús le dice, Marta, tú no estás entendiendo. Sí, yo vine aquí para encontrarte a ti. No necesito que hagas todo eso. No es que Jesús le critica porque está trabajando, está queriendo el mejor para la obra de Dios. Pero la crítica a ella es que ella no se queda a los pies de Jesús. Ella en ningún momento pregunta qué es para hacer. En ningún momento le condiciona todo que va a pasar a Jesús. Le dice, Jesús, mira, tú quieres predicar más tarde, tú quieres que yo ordene toda mi casa, que yo prepare algo, un ambiente, un no sé qué, tú quieres que yo prepare todo eso, ¿qué quieres tú? ¿Sabes? Ella no se tomó el tiempo de sentar a los pies de Jesús y escucharle a él. La crítica no es porque estaba trabajando demasiado o alguna cosa, y sí porque no llegó a escucharle a él. Y él dice entonces, ella eligió, la María eligió la mejor parte. Ya tú, Marta, entonces hace igual que ella. O mejor dice, yo no le voy a quitar a ella esta parte. Tú, si quieres, siéntate al lado de ella y ven a escucharme. Es esto que Jesús está hablando ahí en este pasaje. ¿Y qué eso tiene que ver con nosotros? Bueno, en esta situación ahora que pasé, y esto es más una palabra de testimonio y va a ser más cortita, pero quiero hablar respecto de eso, porque hace algunos días, la verdad, esto fue el miércoles, pasó eso, ya, yo estaba haciendo unas cosas y empecé a tener fiebre, bastante fiebre. Y yo empecé, no, porque yo no puedo estar con COVID y todo eso. Y empecé a negar eso y empecé a declarar que no era y cosas así. Y yo empecé entonces a pensar qué iba a hacer, qué tenía que hacer, cómo tenía que reaccionar, cuáles las cosas y por qué esto estaba pasando. Y yo pensé al respecto de todo eso. Y ahí efectivamente pasé muy mal la noche de miércoles. El jueves pasé todo el día bastante enfermo, con fiebre, ya. Me di cuenta de que efectivamente estaba muy mal. Y el viernes en la mañana yo hice el examen para COVID. Y salió el resultado a la tarde, ya. No, yo hice a la tarde el examen y ya a la tardecita salió el resultado. Ya, yo estaba bastante, ahí en este momento aún estaba bastante acostado, todo eso. Ya hoy ya no tengo más tantos síntomas, pero en este momento aún estaba bastante acostado, acamado. Y estaba pensando qué iba a traer de palabra de todo eso. Y pensando en todo eso yo me sentía un tanto vacío, ya. Y a la noche cuando me acosté entonces yo puse algunas alabanzas, empecé a orar y buscar de la parte de Dios y hablar con Dios cuál era la intención de Él. Y una de las cosas que Dios me habló ya fue que yo la verdad lo tendría que haber buscado al comienzo, cuando comenzó a pasar todo eso. Una de las cosas que Dios me habló fue que sí, muchas cosas respecto de los planes de por qué todo eso estaba pasando ahora en este momento,
Pero también una de las cosas que él me dijo fue, ¿por qué no me buscó cuando empezó a pasar esto? ¿Por qué antes de tomar todas las decisiones, de estar pendiente de las cosas, por qué no me buscaste? Porque de verdad después me di cuenta de que desde miércoles, cuando empezó a pasar esto, hasta el viernes a la noche, yo no había hecho ninguna oración preguntando a Dios cuál era la dirección o cuál era el motivo de que estaba pasando eso, de entender cuáles eran los planes de Dios con todo eso. Y yo me puse como Marta. Yo sé que hay planes de Dios para mi vida, yo sé que hay planes de Dios para nuestra vida, para la vida de todos. Y nosotros generalmente sabemos que todo no huye de las manos de Dios. Pero mismo sabiendo de todo eso, nosotros muchas veces nos olvidamos de preguntarle a Él. Lo que nos pasa muchas veces es que nosotros nos olvidamos de cuando estamos en una situación compleja o cuando estamos viviendo algunas cosas, de preguntarle a Dios por qué, cómo tenemos que reaccionar, para qué es esto, qué Él quiere con todo lo que está pasando con nosotros. Entonces, con esta palabra que tiene la pretensión de ser una palabra bastante cortita, ya, yo quiero dejarte al final una última pregunta. ¿Cómo reacciona cuando está en una situación de crisis? Ya, como Marta, que intenta resolver todo aparte de Jesús, o como María, que se sienta a los pies de Jesús y espera que Él hable. ¿Ya? Esto quería decir. Te pido que baje tu cabeza y vamos a orar. Dios, delante de tu presencia queremos agradecerte por este tiempo de palabra, agradecerte por lo que tú tienes para ministrar a nuestros corazones. Ven y derrama de tu voluntad sobre nuestras vidas. Padre, yo quiero pedirte que efectivamente nosotros vengamos a tener una relación más profunda contigo, a punto de que en todas nuestras situaciones de crisis podamos recorrer a ti. Tengamos que eso sea la verdad en nuestra vida. Nosotros recorremos a ti cuando pase eso. En nombre de Jesús, eso te quiero pedir, Padre. Más chiquillos, quiero agradecerlos por acompañarnos. Este video fue más corto, pero también te pido, deja tu like, comparte esta palabra para edificar a la vida de otras personas y siga a nosotros en las redes sociales para ver lo más que hemos producido ahí. ¿Ya? Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao.